Hola mis amigos de las redes sociales y del mundo entero y a mis hermanos en la fe. Que Dios me los bendiga a todos en el nombre de Jesús. Les saluda este servidor en Cristo Jesús Señor nuestro. Mi nombre es Eric Inuma Gutiérrez. Estoy aquí y quiero compartirles mi testimonio. Este poderoso testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Gloria al Señor. Dios tiene poder para cambiar, para transformar. Dios tiene sus propósitos, Dios tiene sus planes para con cada uno de nosotros. Qué precioso es Dios, es verdadero, es real, es de todo poder, es el Dios que salva a todo ser de esta tierra. Solo Dios quiere, gloria a Dios, un corazón humillado, un corazón rendido, un corazón dispuesto, un corazón arrepentido delante de Él. Gloria a Dios. Recuerdo cuando era niño, aleluya, gloria a Dios. Yo era un niño y en mi etapa de niño tenía un pensamiento que siempre quise entender, pero no podía, porque siempre he querido ser un niño ejemplo, un adolescente, un joven de ejemplo, una persona mayor de ejemplo, un buen hombre, un buen padre, un hombre de buen testimonio, un hombre diferente a muchos, pero no entendía cómo. Me nacía de lo profundo de mi corazón, pero no entendía cómo y el por qué razón yo pensaba así y quería hacer eso. Gloria al Señor. Era ahí la vida de nosotros, una vida religiosa, una vida conformista, que creíamos que la vida que llevábamos era una vida normal, una vida que así son las cosas, suceden las cosas hasta que partas de esta tierra y luego de esto dejas de sufrir y partes de este lugar y te vas al cielo para con Dios. Pero no es así. Esto es una razón, una idea equivocada y errada. La Biblia dice en Juan capítulo 15, dice la palabra del Señor que el hombre en sus delitos y pecados está destituido de la gloria de Dios, apartado de Él, separado de Él, y nada podemos hacer. Gloria a Dios, bendito sea el Señor, gloria al Señor que tiene todo el poder, al Dios de amor, al Dios de misericordia para con todos. Y era así en el que nosotros llevábamos una vida como cualquiera de los hombres de este mundo, en nuestras razones, en nuestras ideas, en nuestros pensamientos propios, que muchas veces no nos acordábamos de Dios. Y si nos acordábamos de Dios, era solamente de pensamientos y de boca. O cada vez que teníamos necesidad, levantábamos nuestra mirada a Dios, decíamos, ayúdanos. Y por su gran misericordia, aún en este mundo, en esta tierra, Dios nos ayudaba para darnos a entender que Dios es un Dios de amor y un Dios de gran misericordia. Mi familia tenía una vida religiosa. Todos éramos religiosos. No entendíamos que esta religión si tenía validez de salvar nuestras vidas o no. Pero en la creencia y en la costumbre de cada uno de nosotros era de que era una vida normal, que no tuviéramos que cambiarnos de religión ni volvernos a bautizar porque sería pecado, sería malo delante de Dios, y que nosotros teníamos que permanecer siempre con esta religión. Gloria al Señor, bendito Dios, que cuando estamos en este mundo, cuando estamos en este camino fuera de Dios, nuestros ojos, dice la Biblia, que están cegados y nuestros oídos están tapados para no entender y no ver el camino a donde nos conlleva. Gloria al Señor. La palabra de Dios también dice, aleluya, que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte.
Y la Biblia dice en Romanos también, capítulo 6, dice también que la paga de pecado es muerte. Gloria al Señor. Que este camino es un camino que nos conlleva a la mentira, al engaño, al odio y a la maldad y muerte. Este camino no tiene un buen fin, no tiene sentido. El camino fuera de Dios es un camino que no tiene esperanza. Y si hay esperanza, son esperanzas momentáneas. Si hay paz, una paz momentánea. Gloria al Señor. No hay verdad en este camino fuera de Dios, apartado de Él. Solo hay un camino de que nos conlleva por donde queremos hacer las cosas como queremos, como nos parece. No hay un director, no hay un gobernador en nuestras vidas. Gloria al Señor. Y mi familia, después de tener muchas cosas, los bienes, lo necesario para vivir en una familia, ellos tenían todo, pero ellos, por no escuchar, por haber hecho oído sordo a la palabra de Dios, al Evangelio, cuantas veces eran predicados mis padres, y ellos no quisieron escuchar porque tenían una razón, siendo religiosos, que no podían cambiar su religión, que así los habían enseñado, los habían instruidos, y ellos también nos decían de igual manera a nosotros. Pero yo no pensaba igual. Yo decía, ¿será cierto esto? ¿O será que alguien puede cambiar nuestra vida? No entendía. Y de esta manera vivíamos así. Y cuando pasó algo terrible, algo desastroso, desagradable en nuestras vidas, cuando mi hermana se llegó a enfermar gravemente y no poder saber cómo hacer, mis padres, en lugar de rendirse a Dios, de arrepentirse a Dios, de acercarse a Dios, de creer en Dios, ellos prefirieron creer en el hombre. Buscaron un brujo, y por lo cual el brujo vino con engaños para sacarnos plata, dinero, y así de esa manera, y nunca mejoraba la salud de mi hermana. Habiendo mi hermana recibido por un engaño de un hombre que se acercó para amarla, quererla, pero nunca la quiso, sino que cuando vio la realidad que mi hermana tenía que llamarle para que sea responsable de su embarazo, porque había ya una criatura dentro de su vientre, porque el hombre no quiso hacerse responsable y negó y se corría. Mi hermano lo seguía, mi hermano lo insistía para que sea responsable, y él no podía hacerlo porque tenía parte de sus hijos y tenía otra mujer. Gloria al Señor, que muchas veces somos engañados porque no conocemos a Dios, no conocemos la palabra de Dios, no conocemos la verdad. Bendito Dios, una mujer, mi hermana, una mujer de casa, una mujer humilde, una mujer reservada, pero no tenía a Cristo Jesús en su corazón. Cuando ella se enfermó y se empeoraba cada vez más, los brujos venían y venían, le curaban, pero nunca le daban mejoría en su salud, hasta que un día este brujo trajo a muchos brujos más a mi casa para que hagan una cadena de oración, según ellos, entre comillas, para que ella se levante, pero nunca fue levantada, nunca se levantó, al contrario, se empeoró, se agravó hasta llegar a morir. Gloria al Señor. Y mis padres no tenían dinero para seguir haciendo esto. Al ver que no tenían dinero, tenían que solamente permitir que se muera y allí aceptar y resignarnos de todo. Pero no fue fácil, no fue así nomás. Un ser querido es un humano que Dios también ha creado, y tenemos sentir por esa persona, y no queremos que parta de este lugar porque la queremos ver siempre a nuestro lado. Nos dolió mucho, nos causó un profundo dolor cuando vimos ella que agonizaba y muriendo delante de nosotros impotentemente en no poder hacer nada, ni siquiera mirar al cielo, levantar nuestra cabeza y los ojos al cielo y pedirle ayuda a Dios, nada. De lo contrario, queríamos que las cosas se den
cómo se den y así aceptarlos. Es allí que mi hermana murió y luego su hijo también murió de la misma forma porque le habían hecho un mal a ella para que muera así y con todo su hijo, para que ella no tenga derecho de reclamar al hombre que lo engañó de esa forma. Gloria a Dios. Bendito sea Jehová, Dios de los ejércitos. Bendito sea Jesús de Nazaret porque Dios ha permitido que nosotros veamos estas cosas para saber a quién vamos a acudir o nos vamos a quedar en nuestra razón, en nuestros dichos equivocados y errados. Y allí mi familia cayó en una economía de miseria, una situación desastrosa, lamentable, al perder todos sus bienes, al perder su dinero. Le robaron muchas cosas de mi casa a mis padres y nos quedamos en una triste miseria. La maldición había caído sobre nuestras vidas, sobre nosotros, por culpa de nuestros padres y por nosotros que no queríamos creer en el Evangelio. Cuántas veces mis padres fueron predicados, yo me corría del Evangelio, yo no quería saber nada porque creía también de la misma forma que ellos hablan mentiras y pierden tiempo y son ignorantes y no saben lo que hacen y pierden tanto tiempo en esas cosas. Por eso yo me corría y nunca quise ser hermano cristiano evangélico, nunca quise ser aleluya, nunca quise ser servidor de Dios, nunca, mis hermanos. De lo contrario, viendo las cosas que pasaban en mi casa, unos a otros nos peleábamos, unos a otros nos odiábamos. Era una ruina, una cosa lamentable de no poder entender cómo solucionar y cómo encontrar una solución. Unos a otros nos peleábamos entre hermanos, nos odiábamos. Nos encarábamos de muchas cosas. No comíamos muchas veces porque mis padres no tenían un trabajo seguro, no tenían una profesión. Mi madre una ama de casa, mi padre un obrero ganando lo que trabajaba. Muchas veces no era pagado, era explotado, le hacían trabajar y no lo pagaban, y si lo pagaba una miseria, y a veces no lo pagaban, y cuando él venía a mi casa no trayendo nada, era una tristeza para nosotros, sin comer nada, un arroz, aún unos frijoles, y aún solamente plátanos con sal, y a veces nada, porque no teníamos el dinero, el recurso. Mi padre no tenía el dinero para darnos y alcanzarnos lo que necesitábamos. Y ahí que nosotros habíamos estado en el colegio, y en el colegio también íbamos de hambre todo el día y al regresar veníamos a ver si hay comida o no, si no teníamos que permanecer de hambre todo el día para comer al día siguiente si es que había. A la necesidad de todo esto mis padres acudieron a hacer unos trabajos de artesanía, yendo al lugar donde que botaban basura. Mi padre vio a los demás que también había tanta necesidad en esta tierra, en este lugar. Veían cómo juntaban cosas malogradas, como carne, como conservas y otras cosas más, arroz que botaban en bolsa y lo tenían que lavar bien para que lo vuelvan a cocinar, y de esta manera nosotros podíamos comer. A poco de esto y poco entender de esto, nosotros llegábamos a comer de la basura. Esa era la extrema pobreza que llegó a nuestra vida. Y la Biblia dice que por la maldad de los padres les llegará a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Gloria a Dios. Dios permite las cosas para poder entender y poder comprender que sin Él nada podemos hacer, que sin su ayuda de Él nada podemos hacer. El que Dios tarde o temprano nos ayudaba para poder comer algo, sí, pero Dios no quería esta vida, una vida sin sentido, una vida sin buen final. En eso que mis padres llegaron a pasar estas cosas, se pelearon unos con otros. Yo veía cómo se peleaban mis padres, se aborrecían, se odiaban y se lamentaban a verse unidos. No eran casados, eran unidos.
Y Dios manda en su palabra que debemos casarnos unos con otros, que el matrimonio es agradable delante de Dios. Y mis padres no querían casarse porque siempre vivían infelices, incomprendidos, que quizás muchas veces aparentaban ser felices y aparentaban mostrar una cara diferente. Y ellos decían, sí somos felices, así estamos bien, pero dentro de ellos no había felicidad, ni en ellos ni en nosotros, porque nosotros arrastrábamos esas cosas, lo que ellos hacían. Gloria al Señor. Ellos negaron al Evangelio, así, hicieron de oídos sordos. Yo también no creía en el Evangelio, pero quería cambiar, quería ser diferente. Necesitaba que alguien me ayudase a entender estas cosas y por qué razón vivíamos así en pobreza y miseria. Gloria a Dios, nunca pudimos ser profesionales, nunca pudimos ser lo que queríamos ser como otros llegaban a ser, porque no había los recursos, la economía para el sustento del estudio. Gloria al Señor, bendito sea el Padre Dios Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Ese es el Dios que nos da a entender el porqué, la razón equivocada y errada del hombre de este mundo. Vive como quiere y a su manera y a su modo y a su voluntad. Gloria al Señor. Bendito Dios, mi mamá llegándose a enfermar por la enfermedad de mi hermana que no podía levantarse, pero aún así Dios por su misericordia habló a mi hermana por medio de unos extranjeros, estando ella internada. Mi hermana menor de mí llegó a recibir a Cristo en su corazón y ella muriendo a la edad de 13 años y yo reconociendo que ella había aceptado a Cristo y que ahora entiendo que ella se fue a la presencia de Dios. Mi madre sufriendo, padeciendo, le chocó fuertemente la pérdida de mi hermana, llegándose a atormentarse, a angustiarse y a ponerse tan triste. Le afectó su vida, su salud, enfermándose ella también y llegando a enfermarse con una enfermedad complicada. No teníamos dinero, no había dinero, no trabajábamos todo. Y si algo hacíamos solamente para comer, pero no teníamos el recurso adecuado para poder dar una atención o llevarle al hospital a mis seres queridos para que se mejoren. Mi madre postrada en cama, yo a la necesidad de todo esto, al aborrecimiento y a los problemas que pasaban en mi casa, yo decidí ser independiente, aunque mi madre no me aceptaba, pero mi madre me dijo, hijo, ve y haz lo que tengas que hacer, pero no te olvides, nunca seas un hombre que te vayas por un mal camino, no te vayas a hacer las cosas injustas porque son malas. Mi madre me aconsejó que nunca debía de robar, nunca debía de matar, nunca debía de ser como muchos son para que no me vaya mal, pero nunca me decía, ven a Cristo, porque no tenía ni a Cristo ella, ven a Dios, arrepiéntate, no, porque no tenían ellos el conocimiento de la verdad, éramos ignorantes en esto. Gloria al Señor, bendito sea Dios santo. Entonces yo me puse a ser independiente, duro es la cosa, ser independiente, vivir dependiendo de uno mismo y no pudiendo ver cómo uno o comprender uno cómo vivir solo y la necesidad era grande hasta que pude yo entrar a trabajar y entrar a hacer unos cachuelos como llamamos muchas veces aquí en esta ciudad y poder obtener algo para comer, pero a veces no me pagaban también a mí y podía pasar necesidad. Me juntaba con amistades creyendo que eran buenas amistades, amistades que me querían incentivar, me querían animar a fumar droga, a emborracharme más de lo que yo hacía, a perderme, a hacer cosas que nunca debía de hacer. Gloria al Señor. Y viendo la realidad de los amigos, que no hay amigos buenos en esta tierra, cuando te llevan a un camino errado y equivocado. Yo queriendo superar, yo queriendo mejorar,
yo trabajando y alcanzando lo que podía alcanzarle a mi familia, a mi mamá sobre todo, pero no teniendo a Cristo y pudiendo orar o clamarle o pedir misericordia a Dios para que mi madre se levantase de su cama y postrada. Yo impotentemente, creyendo en mi propia razón, diciendo mi madre no se va a morir, mi madre va a mejorar, y si se va al hospital va a venir sana, va a venir tranquila, y yo la voy a poder ayudar. Antes que mi madre muriese, yo me acerqué a mi madre, le dije perdón mamá, porque cuántas veces yo te dije cómo no te mueres, cómo no te vas lejos de este lugar. Yo maldecía a mi madre, pero le había pedido perdón porque mi madre nos corregía terriblemente y pensaba que mi madre era mala. Cuando nos decía, nos aconsejaba para bien y nosotros lo tomábamos de un lado malo, de otro lado equivocado y errado. Por eso cuando una madre te aconseja, cuando una madre te dice para tu bien, escúchalo. Escuchemos a nuestras madres. Si tenemos a una madre con vida, honremos a nuestra madre. Y si tenemos a un padre con vida, honremos a nuestro padre. Obedezcamos porque eso también le agrada a Dios y eso viene de Dios, aunque nuestros padres, no teniendo a Cristo, son equivocados y errados en el camino de este mundo fuera de Dios. Gloria al Señor. Yo pedí perdón a mi madre en ese entonces. Mi madre también me tuvo que pedir perdón porque ella nunca me quiso tener, nunca me quiso traer a este mundo. Ella se cuidaba, pero yo permanecía en su vientre. Gloria al Señor. Ahora entiendo que la palabra de Dios dice, si tu padre, tu madre te dejara, yo te recogiera con todo, que Él tiene un propósito con nosotros, un plan con nosotros, que Él nos predestina antes de la fundación del mundo y nos conserva en el vientre de nuestra madre porque Él sabe lo que va a hacer con nosotros. Gloria al Señor. Con razón que yo tenía en el pensamiento, aún no conociendo a Cristo, que quería cambiar, quería ser diferente, quería ser un hombre de bien, algún día de buen testimonio. Gloria a Dios, y conocer a alguien que me hable la verdad y ame la justicia para poder entender las cosas como hoy la estoy entendiendo. Gloria a Dios. Santo Dios, Padre, amado Dios, tú eres bueno, Dios mío. Yo pasaba necesidad, mis hermanos. Cuántas veces yo quise superar mi vida, quise salirme de esto, viendo a mi madre enferma, muriéndome delante impotentemente de no poder hacer nada. Mi madre falleció y para mí fue un dolor profundo, un dolor grande, que no podía salirse de mí esta herida, este golpe que vino en mi vida después de todo. A mi madre no lo valoré con vida, a amigos de todo el mundo y mis hermanos en la fe, a mis hermanos nunca los amaba, ni a mi madre nunca lo amaba, porque lo tenía con vida. Muchas veces somos así, aún teniendo a nuestra madre con vida, a nuestros hermanos a otro lado. No le llegamos a amar porque no tenemos amor de Dios. Esperamos que cuando ella muera o él muere, los hermanos mueren, recién nosotros reconocemos y nos duele perder un ser querido. Y nos lamentamos porque nunca hemos actuado como debe ser. Gloria al Señor. Bendito sea Padre Dios Todopoderoso. Bendito seas tú, Señor. Bendito sea el Rey de la Gloria, Padre nuestro, que ha permitido muchas cosas pasar en esta tierra, en este mundo. Mi madre falleciendo y yo quedándome con un vacío en mi corazón. Mi padre aún con vida. Mis hermanos todos vueltos a la perdición. Mi hermano drogadicto, mi otro hermano robando en las calles, robando en las casas, volviéndose un ser de mal vivir. Mi hermana perdida, equivocada, metiéndose con un delincuente, huyendo de casa a la necesidad que teníamos. Mi otra hermana atormentada, sufrida. Mi padre impotente de no poder hacer nada. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. A pasar los tiempos. Gloria al Señor. A la necesidad que teníamos. Yo llego a aceptar a Cristo, pero no porque lo tenía de corazón, sino por la insistencia, porque el Señor me predicaba, me seguía a donde yo iba, a donde yo estaba, Dios me predicaba su palabra.
pero yo ignoraba, yo rechazaba, mis amados amigos y hermanos, en la fe. Yo no quería nada de Dios, yo no quería saber nada del Evangelio. Yo quería superarme en esta vida, en esta tierra, lograr llegar lejos, poder ser algo en esta vida, en mi voluntad, en mi propio camino, en mi parecer, mis amados hermanos. Yo no quería nada de Dios, pero Dios aún llegaba a mí para predicarme su palabra y yo me corría. Pero he ahí cuando yo me encontré con un amigo que era mi muy buen amigo para mí, que él había recibido a Cristo, se había vuelto a Dios. Y él me predicaba, me seguía donde que me veía, se acercaba y me decía, ven a Cristo, vuelve al Señor, ven a Él te va a dar la solución que tú necesitas. Él es el que te va a llenar de gozo tu corazón, de paz tu corazón. Él es el que te puede salvar la vida. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y yo le decía, no me hables, no me digas nada. En ese entonces, cuando mi hermana menor había fallecido también a los 13 años, ya no estaba aquí, creía yo que estaba en la presencia de Dios, porque yo creo que cuando alguien acepta a Cristo, creo que sí se va a Dios, porque eso había escuchado en las prédicas de mis hermanos, que ellos predicaban, gloria a Dios. Cuando yo estaba durmiendo un día, soñé que mi hermana venía de mi huerta, salía de mi huerta y se acercaba a mi casa y ella me decía, ven, ven. Y yo veía a mi hermana con una ropa blanca, resplandeciente, y iluminaba su presencia. Yo le decía, hermana mía, ven. No, me decía ella, ven tú a mí, ven tú a mí. Entonces, mirando esto, me despertaba y decía, ¿qué es esto? No entiendo. Ahora entiendo que Dios me estaba llamando a través de ella para que yo venga al camino del Señor, y yo no entendía. Gloria a Dios. Era una oportunidad de un día cuando estuve parado en una esquina de una calle de mi barrio. Se acercó mi amigo una vez más y decía, ahí viene mi amigo que me tiene hasta aquí, ya me tiene cansado. Lo voy a escuchar y le voy a seguir a su iglesia, pero para engañarle, para que nunca más me siga molestando. Gloria al Señor. Yo quería engañar a Dios, pero a Dios nunca se lo engaña. Al hombre se lo engaña, pero a Dios nunca. Yo dije, me voy a su iglesia si me invita. Y de cierto vino él, me dijo, ven a mí, ven conmigo, vamos a la iglesia para que tú escuches la palabra de Dios. Y de esa manera recibas a Cristo en tu corazón. Y le dije, ya, está bien, yo me voy a ir. Pero mi intención era engañarle y no recibir a Cristo de corazón. Entonces yo le seguí a la iglesia a donde que él acudía, y me puse en la parte de atrás, en la última silla de la iglesia. Y ahí que el pastor estaba orando para iniciar la prédica. Entonces, al iniciar la prédica, el Señor me iba hablando de la salvación, de que Él tiene un propósito, un plan y una respuesta y una solución a cada necesidad. Y ahí dijo el pastor, mejor dicho, el Señor por medio del pastor le decía, yo te traje a este lugar para que escuches mi palabra, para que escuches mi evangelio y entiendas y ahora comprendas quién es el que te puede ayudar. No es el hombre de esta tierra, porque el hombre de esta tierra es engañado, está arrastrado por toda mentira, que solo lo que te puede decir solamente son palabras y momentos de paz, momentos de esperanza, pero no hay esperanza ni aún en esta tierra si no es Cristo en su corazón. No hay paz, no hay amor, no hay verdad, y tú necesitas eso, decía el predicador, decía Dios por medio de su palabra, por medio del pastor. Y tú has venido porque tú estás pasando esto. Tu familia se va yendo uno por uno de esta tierra, pero sin Cristo. Qué triste es esto, por no querer escuchar la verdad, no querer entender el evangelio del poder de Dios. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado, el Señor te ha hablado y hoy mismo te está hablando para que vengas a Él y conozcas la verdad y la verdad te haga libre? Ven, porque tu vida es sufrida, tú quieres cambiar y no puedes, y no sabes cómo, no hay quien te pueda ayudar a esto, y no habrá si no es Dios en tu vida. Ven a Cristo porque Él te quiere dar la verdadera paz, la verdadera esperanza. Él quiere salvar tu vida, Él quiere transformar tu vida, Él quiere cambiar tu vida. Gloria al Señor.
Bendito sea Padre, Dios Todopoderoso, Señor, bendito Dios Santo. Entonces me comenzaba a hablar desde un inicio de mi razón, de uso de razón de mi vida, hasta la edad que yo tenía. Era un adolescente, todavía un joven adolescente, y yo que estaba allí escuchando que todo me decía por qué razón han pasado las cosas y por qué siguen pasando, y aún más vienen cosas terribles en tu vida. No esperes esto y no esperes que a ti te llegue esto para que tú recién quieras entender y reconocer que sin Dios no somos nada y nada es sin Dios. Gloria a Dios. Entonces yo dije al hermano que estaba a mi lado, que me había llevado: hermano, ¿por qué tú le contaste al pastor mi vida, toda mi historia? Porque me está diciendo tal y conforme como yo estoy pasando. Y él me dijo: yo no lo dije nada, no lo conté nada. Es Dios que te está hablando, escúchalo. Cuando el pastor terminó de hablar diciéndome: hoy es tu oportunidad, hoy es el día que tú puedas recibir esa paz, ese gozo, porque tu vida está atormentada, está afligida y no tiene una razón para vivir. Ven a Cristo, que Él quiere salvarte. No dejes pasar esta oportunidad. Y mi hermano me dice: pasa. Yo me avergonzado, de vergüenza pasé. Pero cuando pasé adelante, el pastor dijo: gloria a Dios, alabado sea el Señor. Gloria al Señor. Vamos a orar por esta decisión que ha tomado este varón. Entonces, y me dijo: vas a repetir lo que yo te voy a decir, pero antes voy a orar por ti. Comenzó a orar y me dijo: ahora repite: Señor Jesús, yo vengo a ti arrepentido, con un corazón humillado, para que tú, Señor, seas mi Señor y Salvador de mi vida. Reconozco que tu sangre derramada en la cruz del Calvario, entregaste tu vida por mí y por todos, para darme salvación y vida eterna, para perdonar mis pecados, para darme salvación y vida eterna en ti. Señor, te entrego mi corazón, te abro mi corazón y sé el Señor y Salvador de mi vida. Entonces yo repetía lo que el pastor decía, y allí había aceptado a Cristo, declarando con mi boca que Jesús es el Señor, y creyendo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos. Gloria a Dios. Y la Biblia dice esto, que seremos salvos, mi familia y yo. Gloria a Dios, si creemos en Jesucristo. Entonces levantaron sus manos y oraron por mí. Yo pude sentir una paz que invadía todo mi ser. Esa paz que me hacía cambiar muchas cosas, mis pensamientos, mis decisiones, mi errada vida y equivocada vida en este mundo. Entonces pude llenarme de paz. Y dije lo siguiente: ahora en adelante ya no voy a vivir como quiero, sino yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente, quiero agradar a Dios, quiero estar en el camino del Señor, quiero conocer a Dios. Y pudo cambiar algo en mi vida. No quizás el 100%, pero era el 50%. Que ya no quería hablar palabras groseras como quería hablar como muchos de mis amigos en el barrio. Me había cambiado algo en mí. Mi decisión, mis pensamientos habían cambiado mucho de un momento a otro. Entonces yo dije: eso es lo que yo quería. Salí lleno de paz y me felicitaron, me abrazaron y dijeron: cuando un hombre se arrepiente en la tierra, hay fiesta en la presencia de Dios. Gloria a Dios, me dijeron: bienvenido, hermano mío, ya eres hermano nuestro en Cristo Jesús. Entonces yo salí de allí y era el tiempo que yo me iba a esa iglesia. Era un joven que acudía en los cultos de los jóvenes. Solamente había enseñanzas cortas de la palabra de Dios, pero más eran los concursos, los juegos, la distracción. Y no tenía la doctrina y la palabra de Dios para poder yo entender y conocer. Y ese entonces tenía hermanos, amigos, veía muchas cosas en la iglesia, cosas por las cuales que también se hacen en el mundo, y decía: yo vine a un lugar para cambiar y quería ver cosas diferentes, pero acá también veo las cosas igual. Entonces, por esas cosas y por esas razones me había yo decepcionado, me había yo debilitado, y viendo a mis hermanos que salían uno por uno, entonces yo fui engañado. De tantas veces que fui tentado, no quería aceptar, me corría de eso, huía de eso, pero en un momento yo fui engañado. Yo fui tentado y engañado porque no tenía el conocimiento de la palabra de Dios, no tenía la doctrina de Dios, no tenía yo
la verdad de Dios en mi corazón. Era un joven como cualquier joven que se va a la iglesia. Gloria al Señor, bendito Dios. Y allí mi amigo me dijo, te invito un vasito de champán, un poquito nada más, por educación y por mi amistad. Y me empleó una palabra que dijo, porque si tú eres hermano, aleluya, debes tener amor. Y si tú me recibes es porque me amas. Si no me recibes es porque no me amas. Porque Jesucristo también tomó vino y tomó licor. Yo dije, sí, yo no entendía dónde quedaba eso. Gloria al Señor, gloria a Dios. Yo fui engañado. A tanta insistencia, poca resistencia, yo acepté un poquito de champán. Pero no era solamente un poquito. Me llegué a emborrachar, me llegué a avergonzar de lo que estaba haciendo. Y una voz que me decía, ahora has pecado, ahora has fallado a Dios, eres injusto, eres sucio, eres asqueroso, porque has fallado a Dios. No eres digno de estar en el camino del Señor. No eres digno de ir a la iglesia ahora. ¿Qué van a decir los hermanos? Tú, ahora, ¿qué dices? Apártate de ella, no vayas nunca a la iglesia. Y yo había dicho, sí es cierto. Había dado lugar a esa voz y había creído en esa voz y había cedido a esa voz, dejándome llevar por esa mentira, diciendo que nunca más podría ir a la iglesia porque había fallado a Dios. Y de esa manera me aparté de Dios en mi adolescencia. Han pasado mucho tiempo, muchos años que yo me había apartado de Dios. Hermanos míos, amigos míos, gloria al Señor. Apartarse de Dios, jóvenes hoy en día, apartarse de Dios no es igual. Te vienen peores cosas, haces mayores cosas terribles y desagradables delante de Dios. Y como también la consecuencia es 3 veces más, peor las cosas vienen a ti. ¿Cuántas veces yo me enfermé? ¿Cuántas veces me caí postrado sin tener ayuda aún de los amigos? No había amigos cuando estaba en mis deleites de tomar y deleitarme en las fiestas, en los bailes, en las borracheras. Tenía amigos. Cuando tenía dinero y les llamaba a mis amigos para sentarnos en la calle allí y comenzar a emborracharnos, a perdernos, tenía amigos allí. Cuando yo tenía plata, tenía amigos, pero cuando no tenía dinero y que necesitaba ayuda, ni aún mi enamorada, ni aún alguien que yo creía quererla o amarla, no estaba a mi lado. Entonces yo lloraba, tristemente, impotentemente decía, ¿dónde pues están los amigos verdaderos? ¿Dónde pues están los amigos que yo tengo cuando yo tengo y los comparto? Cuando estamos en la reunión de los deleites. Gloria al Señor. Bendito sea el Padre Dios de la gloria. Bendito sea el Señor. Que este testimonio sea de mucha edificación y para la gloria de Dios. Mis amados amigos y hermanos de todo el mundo. Y los jóvenes que vean este video sean para reflexionar y meditar y entender que en este mundo nada bueno es. Gloria a Dios. Yo me quise morir cuantas veces, mis amados hermanos, pero Dios no me permitió. Al no entender por mi lado, Dios tenía que tocar cada uno de mi familia. Ellos sí no predicados, sino escuchando el Evangelio. Pero Dios puso sus ojos en mí. Vio mi corazón que había algo que yo quería, que yo necesitaba de Dios. Y Dios tenía sus planes, sus propósitos, cómo traerme al camino de Él, a su camino. Gloria al Señor. Dios me sacó de las tinieblas, de la oscuridad, de la mentira, de este mundo. En este mundo hay engaño, hay mentira. Si no tienes a Cristo, no eres nada. Tienes un vacío, que muchas veces este vacío no entiendes por qué. Porque no hay amor, no hay esperanza, no hay nada en esta tierra. Sin Cristo, sin el Señor. Gloria a Dios. Entonces yo cuando pude ser, gloria a Dios, tocado por Dios, Dios me hacía ver las cosas para yo levantar mi cabeza y mirar a Dios y orar y clamar a Dios y arrepentirme. En lugar de eso no. Quería insistir con mis fuerzas, luchar con mis fuerzas, seguir adelante con mis fuerzas. Gloria al Señor.
Bendito sea Dios. Al no escuchar y al correrme aún habiendo yo aceptado a Cristo. Yo decía, si yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, lo que tengo es por la, por la gracia y misericordia de Dios, porque Dios me ama y no necesito volver a la iglesia, no necesito estar en el camino del Señor, no necesito estar haciendo lo que hacen muchos de los hermanos, perdiendo el tiempo, aún desconociendo la verdad de Dios. Gloria al Señor. Bendito sea el Padre Dios de la gloria. Bendito sea el Señor. Yo no quería saber nada del Evangelio. Al no querer saber nada del Evangelio, Dios tenía muchas formas como traerme a Él, pero yo no quería entender, mis amados hermanos. Viendo a mi familia que se moría uno, que se moría otro, que se morían mis hermanos y que se moría mi padre, yo no pude saber qué hacer, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Mi padre estaba postrado, enfermo, sin saber qué hacer. En lugar yo de venir a Cristo, mis hermanos, yo había viajado buscando mi futuro. En mi destino quería hacer algo en la vida. Volviendo a casa y viendo a mi padre enfermo, grave, después de traer dinero y malgastar en vanidades, en licores, en las vanidades del mundo. Y pudiendo ayudarle a mi padre, no le ayudaba como debe ser, le daba una parte, pero no pudiendo ver la pronta recuperación de mi padre. Yo no sabía qué hacer, amados hermanos. Todas las puertas se me habían cerrado, aún mi familia había negado en poder ayudarme. Todos me decían que no tienen, no había amigos, no había compañeros, no había nadie. En eso yo me caigo enfermo, mis amados hermanos, sin poder caminar, con un dolor de mis huesos. Y muchos me decían que yo tenía que quedarme inválido en una silla de ruedas, y eso me había preocupado mucho. Pero yo pensando qué hacer, y pensaba y decía, gloria a Dios, quizás Dios quiere que yo vuelva a Él, que yo regrese a Él. Pero aún no pudiendo tomar mi decisión, mi hermana llegó a mi casa, no siendo cristiana, viendo a mi padre postrado, me decía, el padre está enfermo, está grave. Yo lo voy a llevar a donde yo vivo y allí lo voy a cuidar. Y tú, hermano, que no te acuerdas de Dios, mi hermana no era cristiana, pero mi hermana estaba hablando así, diciéndome, tú aún no acordándote de Dios, olvidándote de Dios, ni siquiera en tus momentos difíciles. Sí me acuerdo de mis momentos difíciles y Dios me ayudaba siempre, pero en estos momentos no te acuerdas de Dios. Acuérdate de Dios, clama a Dios y haz una promesa a Dios. Si Él te sana, dile, Señor, yo te voy a servir y yo voy a volver a ti. Entonces yo oí esa voz, que no era mi hermana, era Dios usando la vida de mi hermana, aún no siendo cristiana, por la misericordia de Dios. Y yo dije, yo voy a hacer esto. Entonces clamé a Dios, oré a Dios sin saber orar. Le dije, Señor, si tú, Dios mío, si tú tienes el poder para sanarme, sáname. Y si tú me levantas, si tú me sanas, yo te prometo volver a ti y servirte. Si es así, hágase como tú quieres hacer. Yo dije, si esto sucede, entonces eres tú haciendo esto. Y Dios había movido los medios para que yo me consiga dinero y poder comprarme la medicina o poder ir a un doctor y poder recibir de esa medicina. Y me pusieron una ampolla 3 en 1 y más me dieron un relajamiento de una vitamina y eso me mejoró. Cada día me iba mejorando y entonces dije, no me voy a quedar inválido porque Dios ha hecho una cosa impresionante en mi vida. Entonces yo me recuperé y dije, creo que voy a volver a Dios, me voy a reconciliar a Dios para estar con el Señor y estar en el camino de Dios. Y cuando yo me había recuperado, tomé esa decisión y dije a mis padres, yo voy a volver a Cristo, voy a volver a Dios. A mis hermanos les pedí perdón, a uno de mis hermanos que todavía estaba con vida, pero él estaba enfermo. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Y yo le dije a mi padre,
Padre, perdóname por todo lo que hice contra ti, por todas las fallas, por toda la desobediencia. Hermano, perdóname. Y los dos me perdonaron. Yo les pedí perdón y yo les perdoné a ellos. Porque ya había entendido que yo venía para pedirles perdón, para comenzar a vivir una vida diferente. En ese entonces mi padre seguía sufriendo. Mi hermano se enferma. Y mi hermano, no queriendo apartarse de su mal camino, se agrava y muere. Y después muere mi padre. Y nos quedamos solamente dos hermanos, mi hermana y yo. Había una hermana que hace 30 años que no lo veíamos, que creíamos que estaba muerta. Pero Dios nos hizo encontrarla a ella. Entonces yo me pregunté y dije lo siguiente: si todos se mueren como animales, nomás sería que mi hermana también se muera, o yo me muera, y todos nos muramos, y nunca quedemos con descendencia en esta tierra. Y yo no quiero morirme. Me venía una opresión, una tristeza, me venía una angustia, una impotencia de no poder entender estas cosas. Y cerrándome en mi casa, allí, recuerdo en una tarde, 3 de la tarde, yo comenzaba a reflexionar y a meditar y a decirle a Dios: Dios, ayúdame. Si tú tienes todo el poder, si tú eres real, si tú eres el Dios de mi vida que un día acepté, hoy quiero que me ayudes, porque me siento morirme. Ya no puedo más, ya no doy más. En eso que Dios decía, ya no doy más, comenzaba a quebrantarme, a llorar. Pero una voz me decía: tú eres cobarde, tú eres cobarde. Lo único que te puede dar solución es como muchos hacen, que amarran una cuerda en un lugar alto y se cuelgan y mueren y todo se soluciona. El hombre muerto ya no sufre más y después de eso se va al cielo. ¿Por qué no haces esto? Porque tú eres don nadie. Tú has venido a esta tierra para vivir lleno de maldición, para sufrir, para no valer nada, para no ser algo en la vida. Mira cómo has vivido, mira cómo estás, mira cómo ya te vas a morir. Muérete pues, para que todo deje de sufrir. Cuando yo escuchaba esta voz, y el otro lado, del lado derecho y el lado izquierdo me hablaba una cosa, y el otro lado derecho venía y me decía: no le oigas, no lo escuches, porque no es como dice él. Tú viniste a esta tierra para valer mucho, para tener mucho valor, para hacer algo en la vida, para que seas útil en esa vida. Yo he permitido que sufras apartado de mí, y cuando viniste a mí, vi yo tu corazón sincero, pero por falta de conocimiento de mi palabra, te apartaste de mí y me dolió mi corazón. Vi que hiciste tantas cosas terribles. Yo lloraba y yo estaba contigo siempre a tu lado. Pero yo quería que entiendas esto. ¿A dónde te conlleva la mentira, el engaño, el odio de este mundo? Porque todo termina en muerte sin mí. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy Dios, que he permitido todas estas cosas que te pase hasta hoy, para que entiendas que sin Dios nada es. Y yo estoy aquí, yo he venido aquí, estoy aquí a tu lado para decirte que he venido a ayudarte, que he venido a salvarte. Gloria al Señor. Bendito sea el Padre, Dios Todopoderoso. Señor Rey de la Gloria, Santo Señor, que llegas tú justo a tiempo, que no vienes antes ni después, sino justo a tiempo. Jesús vino a mí para ayudarme y para hablarme. Jesús vino a mí para hablarme. Yo no sabía orar, amados hermanos, no sabía clamar a Dios, ni aún había aprendido a orar. Pero ese entonces yo le dije: Señor, gracias. Y Él me dijo: yo vine a consolarte, yo vine a ayudarte.
Es ahora que tomas esta decisión a mí. Abre tu corazón y vuelve a mí. Yo dije, Señor, y me vuelvo a ti, si esto es lo que tú quieres. Pero sáname de este vicio. Sáname de esta enfermedad. Y sáname de muchas cosas, porque no quiero estas cosas. Y comenzaba a llorar, a clamar. Nunca en mi vida había clamado como ese día. Comenzaba a clamar llorando. Gemía. Allí, amados hermanos, lloraba. Estaba orando. Ya no en la carne, sino en el espíritu. Jesús me había enseñado a orar. Yo estaba clamando y le decía a Dios, Señor, reconozco que he sido malo y soy malo, que nunca he sido bueno, por más que haya pensado que yo era bueno y reservado, pero nunca fui bueno. No hay bueno en esta tierra. No soy bueno en todas las cosas que hice, lo que hice sufrir, lo que me porté mal con mis padres, con mis amigos. Cuando peleaba, discutía y tenía razón y hablaba solamente de mis propias razones mías y quería tener razón en todo. Pero hoy me doy cuenta que no soy nada y nunca he sido nada. Señor, perdóname. Ya no más quiero estas cosas. Ya no más quiero esta vida. Porque esta vida me ha llevado, Señor, a una vida sin sentido. Me vuelvo a ti. Me arrepiento delante de ti. Te entrego mi corazón, mi vida, mi espíritu, alma y todo mi ser. Te entrego mi corazón. Señor, perdóname porque me he apartado de tu camino. Pero ahora vuelvo a ti, no para estar un tiempo y servirte un tiempo, sino para el resto de mi vida que tú me permites estar aquí. Porque reconozco que tú eres mi Dios, mi Padre, dueño de mi vida, dueño de todas las cosas que tú has creado en esta tierra. Me arrepiento de corazón. Escribe mi nombre, Señor. Lleva mi nombre. Como un día yo escuché tu palabra que dice que deben estar escritos en el libro de la vida del Cordero de Dios. Me arrepiento, perdóname todo. Y Dios me decía hablando, yo te perdono todo, hijo mío. ¿Ves cuánto te he amado y cuánto te amo? Yo di mi vida por ti, yo entregué mi vida por ti. En la cruz del Calvario sufrí, me clavaron, derramé mi sangre para justificarte, para limpiarte, para salvarte. Por mi amor, yo di mi vida en lugar de ti, por tus pecados y por el pecado de todos. Morí en la cruz clavado por amor a ti y resucité al tercer día y sentándome a la diestra del Padre como Rey de Reyes, señores, y resucité para darte salvación y vida eterna. Por eso he venido a ti, porque yo quería salvar tu vida. Yo quería que tú entiendas todo esto. Ahora, de hoy en adelante, haz lo que yo te digo, obedece. Gloria al Señor. Y yo estaría haciendo las cosas conforme a mi palabra, conforme a mi voluntad. Sentí un abrazo del Señor, un consuelo del Señor. He clamado y orado, me he arrepentido, he renunciado a todo, aún mi trabajo y mi sueldo y todas las cosas que ofrece este mundo. Renuncié todo y dije, Señor, ayúdame a apartarme de todo para vivir solo para ti, para servirte y trabajar en tu obra, trabajar para ti, Señor. Gloria al Señor. Y Dios me dijo, así sea contigo. Entonces yo me di cuenta que estaba orando y cerrado mis ojos, escuchaba esa voz de Dios cuando la otra voz se había huido, se había desaparecido, ya no estaba. Pero yo cerrado mis ojos, después de todo, estaba en una oscuridad, pero lejos de mí venía una luz que se acercaba a mí. Allí abrí mis ojos y dije, gloria a Dios. ¿Ahora qué hago? Lo único que pude tener en mi corazón era, y en mi decisión era, estudiar la palabra de Dios. No tenía otro pensamiento, no tenía otra necesidad que solo estudiar la palabra de Dios y prepararme por medio de la palabra de Dios. Eran las 11 de la noche que yo había dejado de orar y no había cuando amanezca, el momento que amanezca, para irme
y buscar a alguien que me enseñe la palabra de Dios, y buscar a alguien que me prepare, porque tenía una sed, una hambre de la palabra de Dios. Solamente quería eso, y quería recibir, quería conocer a Dios por medio de la palabra de Dios, porque yo era consciente que no conocía, que perecía por falta de conocimiento de la palabra de Dios. En ese entonces llegué a un amigo, pero un amigo había sido corregido porque él también había fallado a Dios y no era digno de enseñarme. Me presentó un pastor para que me prepare y él me dijo: ¿quieres que te prepare? Vamos a abrir por ti un discipulado y luego vamos a seguir con el estudio del liderazgo. Y así me llevó a la iglesia. Dios permitió que me llevase a ese lugar. Abrieron un discipulado, me preparé allí en el discipulado y el liderazgo. Entonces me fui aprobado y me presentaron para dar un testimonio en la iglesia y se derramó el Espíritu Santo. La presencia de Dios tocó a muchos. En ese entonces se acercaron los pastores y oraron por mí. Gloria al Señor. Bendito sea el Padre Dios de todo poder. Y me dijeron: tú vas a hacer grandes cosas, porque Dios hará contigo. Dios cumplirá su propósito y su plan contigo. Tú vas a ser un gran líder. Desde ya eres un líder, porque Dios está contigo. Anda, cree, ten fe, obedece la palabra de Dios. Dios te ha preparado y Dios te va a seguir preparando. Gloria al Señor. Bendito sea el Padre. Allí yo recibí la enseñanza del poder de Dios, de la palabra de Dios. Pero esto no quedó así nomás, amados hermanos. Cuando yo salí de esa iglesia por tantas cosas que habían pasado, que no entendía el porqué, porque me sentía solo muchas veces después de haber escuchado al pastor que dice: acá tienes a tu padre, a tu madre y a tu familia, y cualquier cosa estamos para ayudarte. Pero yo pensaba que el camino del Señor era color de rosa cuando me había reconciliado a Dios. Cuando yo había fallado a Dios en una oportunidad, me había enfermado 3 o 4 días sin comer. Y yo recuerdo que la palabra de Dios dice que Él nunca nos va a abandonar, nunca nos va a desamparar. En eso de que no aparecía mi pastor y mejor dicho, el pastor y la esposa y los hermanos, porque solamente me llamaban para cobrarme de la parrilla que tenía que yo cobrar, para dar cuenta, porque querían hacer estaban haciendo una actividad para comprarse no sé qué cosa. No lo sé, pero algo querían hacer que yo no estaba informado de esto. Era, creo que para que ayuden a alguien, no lo sé, para que se compren algo de lo que necesitaban en la iglesia. Pero solamente me llevaban para eso, me llamaban para eso. Y yo decía: pero pastor, yo estoy enfermo, no tengo pastillas, no tengo medicina, no tengo que alguien me cure, alguien me ayude. Solamente me decía el pastor: ten fe y yo voy a orar por ti, la iglesia va a orar por ti. Yo decía: pero ¿dónde están? Que me dijeron que ustedes, mi padre, mi madre, mis hermanos, mi familia, tengo para que me ayuden. Yo necesito. Es que no tenemos, nosotros también, me decía. Entonces yo, amados hermanos, me desanimé. Me sentí tan mal que no podía comprender. Pero aún así Dios había usado a 2 hermanas, a 2 siervas, para hablarme de su palabra, para levantarme el ánimo, para animarme. Y llegando a mí, 2 hermanas tocando la puerta de mi casa, yo enfermo, sacudiéndome de la fiebre, del dolor y muchas cosas que había pasado. Yo los abrí y me dijeron: ¿qué haces así? ¿Qué haces tapado? ¿Por qué estás así? Yo le digo: estoy enfermo. No estás enfermo, estás sano. Ellos me vinieron, me hablaron en el nombre de Jesús: levántate, sácate esa sábana. ¿Por qué? ¿Por qué has permitido esto en tu vida? Pues hoy te vamos a llevar a nuestra casa y allí te vamos a dar pastillas, allí te vamos a dar que comer, allí te vamos a cuidar. Porque Dios nos ha enviado para decirte que Él nunca abandona y Él nunca desampara. Y así fueron, me llevaron y me dieron medicina.
y me dieron de comer. Yo levantándome de eso me fui a la iglesia diciéndome, tomando mi decisión. Yo no sabía si era mi propia decisión, haciendo mi propia voluntad, o era porque Dios estaba permitiendo, porque en ese lugar donde que yo estaba, yo había llegado, había estado pasando grandes cosas, graves cosas, mejor dicho, terribles cosas, y que yo no podía comprender. Entonces yo me fui y hablé con el pastor, en lugar del pastor que me diga, no te vayas, quédate. Me dijo, no, que por acá tú no entiendes y tú no vas a entender. Se molestó, se enojó. Pero su esposa vino y me dijo, no te preocupes. Si tú quieres ir, vete. Si es la voluntad de Dios, si Dios te está llevando a otro lugar, vete. Pero no te apartes del camino del Señor. Sigue en el camino del Señor. Si es para que vuelvas, Dios te va a traer. Si es para que te quedes en otro lugar, te va a llevar Dios a otro lugar. Así sea. Yo oro por ti, que Dios te cuide y te guarde y te proteja y te libre y te ayude. Y yo salí de allí, mis amados hermanos. Yo permaneciendo días en mi casa, sin saber a dónde ir, pidiendo consejos de muchos pastores, no alcancé a recibir el consejo que yo necesitaba. Las puertas se me abrieron de 5 congregaciones, por lo cual a ninguno yo me quedé allí, o llegué, o entré, o me quedé allí. Pero yo oraba y Dios me había llevado a un lugar donde que realmente tenía lo que yo necesitaba. Y era por un nombre de una congregación que me hablaban por aquí, me hablaban por allá, hablaban por la radio. Yo decía, ¿qué es ese lugar? Nunca he conocido. Y me dio la necesidad de conocer, y cuando llegué un sábado de ayuno. Allí Dios me había hablado, allí Dios me había tocado, allí yo había sentido la presencia de Dios, y era allí que yo me había quedado. Y allí hablé con el pastor y el pastor me dijo, ora para que Dios te confirme si te trajo acá, si no, Dios sabe a dónde te va a llevar. Yo oré, yo clamé, yo busqué a Dios en los ayunos. Dios me hablaba y me decía que tengo que quedarme en ese lugar, y yo me quedé. Yo hablé con el pastor para quedarme a congregarme allí. Gloria a Dios. Y allí me había quedado. Allí Dios me había preparado aún más de lo que yo necesitaba. Ahí me dio las alabanzas que yo necesitaba recibir. La forma como se debe cantar a las alabanzas a Dios. Ahí Dios me enseñaba cómo debe ser el comportamiento del Hijo de Dios en la iglesia y fuera. Allí Dios me hablaba de su santidad, de la forma como presentarme, cómo andar delante de Dios, cómo mostrarme delante de Dios. Dios me hablaba de la obediencia. Dios me hablaba de la integridad del hombre, de la fe, del creer en su promesa. Dios me hablaba de que Dios quiere hacer grandes cosas contigo y lo hará. Entonces yo tomé una decisión, gloria al Señor. Y lo que yo había recibido en el otro lugar de la congregación, en el otro lugar donde que yo había ido, acá había empezado de cero. Nuevamente volví a prepararme, para prepararme como discipulador, para prepararme en el liderazgo. Gloria a Dios. Y allí yo lo recibí. Allí sentí la necesidad de colaborar en la obra, de hacer muchas cosas en la iglesia. Me comprometí a cuidar la iglesia, porque necesitaban a alguien que cuide la iglesia. Y allí Dios me preparaba, en ayuno, en oración. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Y allí pude entender que Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Pero el apartarse de Dios es terrible, amados hermanos. Ese era el motivo y la razón que Dios tenía para con mi vida. Gloria a Dios. Ahora Dios me ha confirmado de mucho tiempo, en un ayuno de 6 días, el ministerio que tenía que darme. Dios me ha llamado para pastorear su iglesia. Dios me ha llamado para dirigir a su iglesia, para trabajar en su obra a tiempo completo y depender solo de Dios y esperar de Dios, porque Él es el que sabe sustentar y el que sabe bendecir. Gloria al Señor. Este es mi testimonio que quería compartir con todos ustedes, amigos y hermanos en la fe, y a todos los hombres de este mundo, que sea este testimonio todo para la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús voy a orar
Gracias por permitirme compartir este testimonio por las redes sociales y a mis hermanos en la fe. Bendícelos, Señor. Guárdalos, cuídalos, protéjalos, líbralos de todo mal. Ayúdalos a cumplir con ministerio, Señor, a tus siervos, a los pastores, a los líderes, a los hermanos, a anhelar cada día más en ti para que reciban de ti lo que tú quieres para ellos, Señor. Así como me dices el ministerio, Señor, para pastorear tu iglesia. Así como tú me confirmaste a través de mi pastor que ya no está aquí, está en la presencia de Dios. Así como tú me revelaste, me mostraste. Cuando te buscan o cuando te buscamos de corazón, en ayuno, en oración, escudriñando la palabra, en obediencia. Cuando nos comprometemos a colaborar y a trabajar en la obra. Cuando dejamos que tú, mi Señor, hagas la obra en nosotros. Tú las haces. Y tus promesas se cumplen, amado Dios. Y tú lo que dices lo cumples. La bendición más grande primeramente viene por lo espiritual y luego, Señor, por lo físico. Eso es lo que dice tu palabra. Mas primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, luego todas estas cosas serán añadidas. Bendice, Señor, a todos los hombres de esta tierra. Bendice a las naciones. Bendice a tu pueblo, Señor, de Israel. Bendice, Señor, a tu iglesia, a tu pueblo, a tu congregación, a las congregaciones diversas de muchos lugares, de Iquitos, del Perú y del mundo entero, de las naciones. Bendice al que está viendo este video. Bendice su vida, sus manos, la sobre su mano y todo su ser. Guárdalo, cuídalo, Señor. Y haz tu voluntad y que se cumpla todo en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, te doy las gracias, Padre nuestro, Jehová Dios de los ejércitos, en el nombre de Jesús. Amado Dios, gracias. Te damos amén y amén. Gloria al Señor.